Nuevamente, bienvenidos. Y qué bueno que podamos estar para estudiar un poco la palabra de Dios y predicar el Evangelio. Les invito nuevamente a que, antes de empezar, oremos. Padre Santo, Dios eterno, estamos inmensamente agradecidos contigo porque tú lo has dado todo, Señor, por cada uno de nosotros. Trazaste un plan maravilloso que el hombre no entendía. Y quizás cuando vino el Salvador tampoco lo comprendieron al comienzo, Señor. Y también nosotros fuimos duros para entender, para comprender ese plan tuyo, que era el de salvar al mundo de la condenación. Pero hoy estamos gozosos, contentos de aquellos que hemos reconocido y hemos entrado, Señor, a esa gracia tuya, maravillosa, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oramos que en esta noche aquellos que no te conocen, aquellos que no han oído o no han entendido el mensaje de salvación, que lo puedan escuchar, lo puedan entender y puedan dar ese paso de reconocer que el único camino para llegar y recibir la salvación se llama Jesucristo. Que puedan comprender que deben de tomar una decisión mientras estén aquí en la tierra para recibir la gracia y esa salvación eterna. A ti te damos gracias, Señor, y colocamos todo en tus manos para que seas obrando por medio de tu Espíritu. Y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le quiero colocar justificados y reconciliados con Dios. Y me gusta empezar con una introducción para que usted la puede ver, la puede ir leyendo también. Qué bien se sienten las personas cuando ha sucedido algo que ha deteriorado o roto por completo una relación que quizás se piense ya no tenga solución, pero se ha producido una reconciliación después de haber pasado por diferentes situaciones incómodas a raíz de dicho rompimiento. Cuando sucede eso se pueden evidenciar diversos sentimientos como la alegría, los deseos de celebrar, al igual que realizar promesas y compromisos de no volver a vivir dicha situación. Pero la paz, la tranquilidad, el alivio que se siente no tiene comparación. Y yo creo que algunos han experimentado cuando ha habido alguna situación, ha habido una reconciliación, como que hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. Pero hoy vamos a hablar un poco de una situación que tenía el ser humano sin ninguna esperanza, pero que la iniciativa de Dios en un plan maravilloso pudo cambiarla. Vamos a hablar de ese plan maravilloso de Dios y el texto que vamos a leer hoy está en Romanos capítulo 5, del versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y este texto se usaba esta mañana, ¿no? Se leyó y se habló. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos entonces primero a comprender algunas palabras que están en este texto. La primera palabra es la palabra impío. Dice el versículo 6 que a su tiempo murió por los impíos. Esta palabra impío se refiere a una persona que está separada de Dios, que ha rechazado a Jesucristo y que permanece en sus pecados. Y miremos algunas características de los impíos. Dice que actúa de manera contraria a la naturaleza de Dios. Se opone activamente a Dios en desobediencia. Tiene un desprecio irreverente por Dios. Comete actos de la carne y deseos del mundo. Pervierte la gracia de Dios en una licencia para la inmoralidad. Niega a Jesucristo como el único soberano y Señor. Habla contra Dios con palabras desafiantes. Es murmurador y calumniador. Y sigue egoístamente sus propios malos deseos. Esas son algunas características de los impíos. Y cuando dice aquí que actúa de manera contraria a la naturaleza de Dios, es la naturaleza del ser humano. Eso que recibió cuando Adán y Eva pecaron. Cuando dice que se opone activamente a Dios en desobediencia, es cuando el ser humano que no reconoce a Dios, que no tiene a Dios, camina en sus preceptos, camina en sus pensamientos, camina en sus deseos que van contrarios a la voluntad de Dios. Miremos la otra palabra, pecador. Es similar y dice que es todo aquel que transgrede de forma voluntaria y consciente la ley de Dios. Nosotros tenemos algo que nos diferencia de los demás seres vivos y es el raciocinio. Es poder razonar, pensar. Es poder comprender las cosas. Y el hombre pecador, así diga que no sabe que eso es malo, así diga que sabe que eso no es malo, o que no sabe que es malo, perdón, me está equivocando, conscientemente sabe que está haciendo mal. Pero su naturaleza le hace comprender a sí mismo que eso es normal y que la mayoría de las personas lo hacen. Ejemplo, el adulterio. La gente sabe que eso está mal, pero conscientemente lo practica. Robar. La gente sabe de forma moral que eso está mal hecho, pero mucha gente lo practica. Y no solamente se roba cuando se extrae dinero o una pertenencia de otra persona. Usted puede robarle tiempo a su patrón. Cuando usted no hace lo que le corresponde, cuando no trabaja conscientemente, cuando sabe que le están pagando por hacer algo pero no lo hace con diligencia, está robando ese pago que le están dando. Inconscientemente lo puede pensar que no tiene nada de malo. Esa es la naturaleza del ser humano. Es una persona que está sujeta al pecado. Y cuando dice está sujeta es porque vive en el pecado, camina en el pecado y es normal todo lo que se hace. La otra palabra es enemigos que usa el Señor ahí. Su palabra en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, esa palabra se refiere a alguien que se opone a Dios o a la rectitud de Dios o que es contrario a uno mismo. Es una palabra hebrea que se traduce con más frecuencia como enemigo, que es oyet, que significa quizá literalmente el que odia. Y cuando hablamos de enemigos, tiene que haber un sentimiento adverso hacia la otra persona. Una cosa es que alguien no me caiga bien, que no nos llevemos bien, y otra cosa, llamar enemigo a otra persona es porque hay un sentimiento adverso, un sentimiento profundo que ha dañado esa relación.
Y cuando nos llama enemigos, prácticamente siendo que odiamos a Dios, porque nos oponemos a Dios y a su rectitud. Y se transgrede la ley de Dios de manera voluntaria y consciente. La amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Quien quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La otra palabra que quiero que veamos es ya reconciliación. Y esa palabra reconciliación implica recuperar un estado previo, positivo, traumáticamente quebrantado. Y algo se quebrantó en el Edén, algo se dañó en el Edén. Y eso hizo que el ser humano viviera para sus deseos. Antes de llegar a los pies del Señor, ¿cuántos de nosotros no actuábamos de esa manera? Dice que es un elemento de la salvación que se refiere a los resultados de la expiación. La reconciliación es el fin del alejamiento causado por el pecado original entre Dios y la humanidad. Y me llama la atención que es el fin del alejamiento. Cuando hay reconciliación, es el fin de algo que se ha roto, de algo que se ha quebrantado, que se ha deteriorado. Y voy a la cotidianidad humana. Cuando hay una rencilla, cuando hay algo que ha dañado una relación y hay reconciliación, ese alejamiento se daña y hay una estrechez de manos o un abrazo y ya hay una coinonía. Y aquí la reconciliación es el fin del alejamiento de esa persona con Dios. De esa persona que ha vivido alejada, que ha vivido bajo sus deseos mundanos, que ha vivido bajo sus preceptos, alejado de la voluntad de Dios. Y dice también que es una redirección hacia el corazón amoroso de Dios. Un redireccionamiento hacia el corazón amoroso de Dios. Cuando la Biblia nos dice que somos enemigos, pues nosotros estamos lejos de la dirección del corazón de Dios. El ser humano está alejado y su dirección no apunta hacia Dios, sino hacia sus deseos. Dice, en el cual el arrepentido es revestido de su dignidad y es incorporado a un estado festivo de banquete y gozo que el Padre ofrece generosamente. Miremos la parábola del hijo pródigo. Completamente alejado, su corazón hacia otra dirección, pero cuando cayó en cuenta de su error, de su pecado, de su situación, pensó en Dios. Y su corazón se dirigió a ir a buscar a su padre, a pedirle perdón. Y cuando su padre lo recibe, hay gozo, hay banquete, hay fiesta que lo ofrece el padre. Porque ¿quién ofreció la fiesta para el hijo? El mismo padre. Y cuando un pecador redirecciona o recibe la reconciliación por medio de Jesucristo, es redireccionado al corazón amoroso de Dios. Y la otra palabra es justificación. Dice que es el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Jesús. No hay otro medio. No hay otras estrategias. Es solamente a través de la fe en Jesús. El versículo 1, ahora lo vamos a ver, nos habla de eso. Dice que es recibir el perdón de los pecados y ser declarado sin culpa. Cuando alguien en un juicio sale inocente, sale declarado sin ninguna culpa. Y cuando somos justificados, recibimos el perdón de pecados
y somos declarados sin culpa. No por merecimiento, sino por lo que leímos ahorita, únicamente por medio de Jesús. El hombre se justifica mediante la gracia del Salvador y la fe que deposita en él, la cual demuestra por medio de su arrepentimiento y obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. Cuando ya somos llamados hijos de Dios, el mismo Jesús nos manda a guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice aquí, se demuestra por medio de un arrepentimiento, y ese arrepentimiento lleva a la obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. La gran comisión lo dice, que guarden todas las cosas que les he mandado. Miremos algunas características de la justificación. Implica el perdón de pecados. Implica la elevación, santificación y renovación del hombre. Es posible gracias a la muerte sacrificial de Cristo. Se basa en la sangre que Cristo derramó. Remite la pena del pecado que era la muerte. Restaura el favor de Dios que se había perdido a causa del pecado. E imputa la justicia, que es el reconocimiento de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Esa cuenta es imputada por medio de reconocer la justicia de Cristo. Son algunas características de la justificación. Ahora miremos por qué el hombre debe buscar la justificación y la reconciliación. Ya todo está dado. O sea, ya el Señor Jesucristo lo hizo todo. Pero por arte de magia no va a venir la justificación y la reconciliación. El ser humano tiene que empezar a dar ese paso. ¿Y por qué el hombre debe buscar la justificación y la reconciliación? Porque la palabra de Dios asevera o afirma que el ser humano en su propia naturaleza es débil, impío y pecador. Lo acabamos de leer, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que hay que buscar, porque la palabra de Dios afirma y asevera que el ser humano en su propia naturaleza es débil, es impío y es pecador. ¿Por qué se debe buscar? Porque la palabra de Dios también asevera que el estado natural del hombre lo ha convertido en enemigo de Dios. Y si nosotros analizamos, cuando alguien es enemigo de otra persona, ¿hay alguna comunicación buena? Sí la hay, porque se corta toda comunicación. Yo no le hablo. De pronto puede haber alguna comunicación, como por ejemplo, un día que estábamos hablando con una pareja, pero hace tiempo, él decía que él llegaba a la esquina y tenía que llamar a la casa para que la ex esposa dejara salir los hijos y encontrarlo en la esquina, porque ellos no se podían ni ver. No es que fueran ciegos, pero no se podían ni ver. Esa es la situación cuando hay una enemistad. Y si nosotros nos vamos al Edén, Dios se comunicaba con el hombre, hablaba con el hombre, pero ahí se cortó la comunicación directa con el hombre y empezó otra forma de Dios hablarle al hombre. Esa comunicación directa se cortó. Hoy los que hemos creído en Cristo, ¿tenemos una comunicación directa con Dios? ¿O no la tenemos? Hoy la tenemos directa con Dios. Ese estado natural en que estábamos quedó atrás.
y fuimos revestidos y dejamos de ser enemigos para convertirnos en amigos e hijos de Dios. El versículo 10, lo acabamos de leer, también lo dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo otro, ¿por qué el hombre debe buscar la justificación y reconciliación? Porque la palabra de Dios asevera o afirma que es la única forma de ser salvos de la ira de Dios. Y aquí en el versículo 9 lo dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Y el versículo 10 dice que al ser reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. O sea que la palabra de Dios asevera, afirma que es la única forma de ser salvos y también de ser librados de la ira de Dios. Y también porque la palabra de Dios asevera o afirma que es lo único que le trae al hombre la paz con Dios. El versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que le trae al hombre la paz con Dios. No hay ninguna obra humana, no hay ningún sacrificio humano que pueda traerle al hombre paz para con Dios. Solamente por medio de la justificación y la reconciliación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo el hombre obtiene la justificación y la reconciliación? ¿Cómo el hombre puede obtener la reconciliación y la justificación? Reconociendo. El ser humano tiene que reconocer y aceptar lo que afirma la palabra de Dios sobre el estado natural del hombre. Débil, impío, pecador, enemigo de Dios. O sea, el ser humano que está sin Dios tiene que reconocer su estado natural. Para uno acceder a algo, tiene que reconocer que necesita ese algo. Para uno recibir, necesita ir. Cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Uno va donde el médico. Cuando tiene hambre, ¿qué hace? Va y busca la comida. Cuando necesita algo, va y lo busca. Porque reconoce que lo necesita. Y a veces el interior del hombre le está mostrando que su vida está mal. O cuando escucha o cuando ve algo, en su interior puede sentir, pero tiene que reconocer y aceptar su estado y lo que afirma la palabra de Dios. Jesús le dijo al Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. O sea, lo que dice la palabra de Dios es verdad y lo afirma verdaderamente. Igualmente reconociendo que la justificación y reconciliación fue por medio de la muerte de Jesucristo. Versículo 8 al 11, volvamos a leer. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Hay algún otro nombre ahí?
¿Hay algún nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos aparte de Jesucristo? Entonces, reconociendo que la justificación y reconciliación fue por medio de la muerte de Jesucristo. Eso es lo que tiene que entender el ser humano. Hoy en día hay muchos caminos, sí. Hoy en día hay muchas formas que se ha inventado el hombre para buscar a Dios. Y hay una sola forma. Pero el hombre ha buscado y se ha inventado fórmulas. Y escucha uno unas barbaridades. Cómo juegan con la palabra de Dios para enredar a las personas. Y solamente hay una forma, hay un solo camino para llegar a ser justificados y reconciliados. Y es por medio de Jesucristo. Y eso lo tiene que entender el ser humano. Por eso si alguien no ha entendido en algún momento que el único camino para que su vida verdaderamente cambie de rumbo, hoy puede hacerlo. Buscar a Jesús. Lo otro, reconociendo que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. O sea, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no cualquier fe, ni fe en cualquiera, sino por la fe en Jesucristo. Volvamos al versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros, y la gente puede decir, bueno, ¿cómo sabemos que el papel no puede con todo? O decir el papel puede con todo. Es que está escrito, lo escribieron hombres. Vamos un momento al Salmo, que no lo tengo aquí escrito, pero Salmo 119. El versículo 138. Dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Son rectos y muy fieles. Cuando hablamos de algo fiel, es algo verdadero, algo en que se puede confiar, algo en que uno puede decir, por aquí me voy. Y el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno es todo juicio de tu justicia. Y aquí nos está hablando de esa justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y dice, la suma de tu palabra es verdad. Ahí podemos entender que lo que dice la palabra de Dios es realidad, no es un mito, no es algo inventado por el ser humano, sino que es la mera palabra de Dios. Y podemos entender esa parte. Entonces, recopilando esa parte, dice que se puede obtener la justificación y reconciliación reconociendo y aceptando esa verdad que está escrita en la palabra de Dios. Cuando dice que el hombre natural es débil, que el hombre natural es impío, es pecador y por tanto enemigo de Dios. Igualmente, que es por medio de la fe en Jesucristo que el ser humano puede recibir esa salvación siendo justificado y reconciliado con Dios. Imaginémonos por un momento el no haber sido justificados por Dios cuando venga el día del Señor. Hoy estamos tranquilos, hoy tenemos esperanza, hoy sabemos que nosotros nos vamos con Él. Hoy estamos seguros
que por ese solo sacrificio, porque no hay más sacrificios, ese único sacrificio, los que han aceptado a Cristo por medio de la fe en Él, hemos recibido la salvación siendo justificados y reconciliados con Dios. Y esa es la invitación para aquel que no ha recibido esa justificación, esa reconciliación, y que puede ver en lo que hemos hablado, que de pronto no ha reconocido su debilidad, que no ha reconocido su pecado, y vimos algunas características que se daban del hombre impío, que de pronto, si analizamos, se pueden tener, no todas, sino algunas que pueden estar ahí, y las más puntuales, que no quiere saber nada de Dios verdaderamente. Porque el hecho de ir a un lugar no quiere decir que yo quiera saber de algo o de alguien. Tengo que entenderlo de mi interior, desde mi corazón, que necesito. Ahora, como conclusión, miremos esta parte. El ser humano, desde la caída de Adán y Eva, ha estado separado de Dios. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y cada persona nace con el pecado. Y se va manifestando a medida que se va creciendo, que se va teniendo uso de razón, se va manifestando ese hombre de pecado. Por X o Y motivo, cualquier situación, se va manifestando ese hombre de pecado. Y Dios, en su infinita misericordia, trazó un plan en beneficio de cada uno de nosotros para justificarnos y reconciliarnos con Él. Pero la aceptación de este plan de Dios es individual. Es cada persona con Dios. No es colectiva, sino que cada uno es con Dios, reconociendo su estado, reconociendo su situación, reconociendo su pecado, y que eso lo ha hecho enemigo de Dios. Ese plan en beneficio de cada uno de nosotros hay que tomarlo, hay que atesorarlo para poder cambiar y ser redireccionados al corazón amoroso de Dios. Si no has tomado la decisión, hoy es el día para que lo aceptes y recibas la justificación y reconciliación por medio de Jesucristo, que es a través de esa gracia maravillosa y que nos lleva a tener la salvación. Si alguien no ha tomado la decisión, hoy es el día. Hoy lo puede hacer con el Señor. Como le digo, es individual. Ya usted piense cómo está su vida delante de Dios. Si ha transgredido la voluntad de Dios, ¿qué ha hecho? Porque aquel que dice que no ha pecado, le dice mentiroso a Dios. Ahí está, para que tome la decisión. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y como dice en ella, tu palabra es verdad, Señor. Tus testimonios son rectos, son fieles. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Y nosotros hemos entendido y comprendido que lo que está escrito en tu palabra no es mentira, sino la verdad de la realidad del ser humano que está apartado de ti, Señor. Pero con solo reconocer ese plan tuyo, bien maravilloso, Señor, de enviar a tu Hijo para que muriera por los pecados de toda la humanidad, y para que todo aquel que en Él crea y que
vaya con fe a Él, pueda recibir el perdón de pecados y pueda ser justificado y reconciliado contigo, Señor. El único camino que vamos a encontrar para llegar a ti se llama Jesucristo. Te pido que tu espíritu redarguya de justicia, de pecado y de juicio a todo aquel que aún no ha entendido o que no ha tomado la decisión de buscarte y de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que van a llegar a tus pies, que van a entender tu verdad, van a comprender y van a aceptar y van a reconocer que necesitan de ti por medio del Salvador. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, buena noche, buen inicio de semana. Y mañana el estudio de liderazgo para los varones a las 7 de la noche, el martes la reunión de oración, jueves comerciantes y damas. El sábado ahí lo de las madres, ¿cómo se llama? Eh, y madres instruidas, pero pues se les da la información porque hay una dirección o dónde va a ser. Ellos le envían la dirección. Y bendiciones para todos.